En este video mostraremos 5 experimentos que se hicieron en la pasada clase de práctica de laboratorio de física del gimnasio campestre. El grupo está compuesto por Juan José Villegas y Lorenzo Escayón. Entonces, ni más ni menos, aquí están. Para el primer experimento es necesario definir qué es un lente convexo. Entonces, estas son caracterizadas por ser más gruesas en la parte central que en las partes laterales o los bordes de esta, y también se les llaman convergentes, porque enfocan o unen los rayos de luz, que es lo que converjan, en un punto focal que se denomina el foco de la imagen. Ahora, las lentes convergentes producen imágenes reales, razón por la cual estas son utilizadas en muchos instrumentos ópticos. Ahora bien, también es necesario saber qué son las lentes cóncavas. Estas se tratan de todo lo contrario, porque se caracterizarán por ser más delgadas en el medio y más gruesas en los bordes, y en lugar de unir los rayos de luz, los van a alejar. Estos también son llamados divergentes, porque así desviarán los rayos de luz hacia afuera, a diferencia de las convexas, que estas no producen imágenes reales, pues su foco de imagen está a la izquierda. Lo que pasará con esto es que las imágenes producidas serán llamadas virtuales. La primera práctica que realizamos fue la práctica de espejos y lentes. Esta práctica consistía en cierto número de rayos que pasaban por el lente cóncavo, bicóncavo, convexo, biconvexo o por el espejo cóncavo o convexo. En esta práctica se vio cómo se reflejaban los rayos después de pasar por el espejo. Se veía cómo se reflejaban hacia el foco, cómo convergían se alejaban del foco. Y en la práctica de los lentes se vio cómo en el lente cóncavo se alejaban del foco y en el lente convexo se acercaban a este. Para el segundo experimento, se necesitan saber los conceptos de reflexión de luz y la reflexión múltiple. Entonces, el primero es la propiedad de un movimiento ondulatorio por la que una onda retorna al propio medio de propagación tras incidir sobre una superficie. La reflexión regular cumple dos condiciones: el rayo incidente y el rayo reflejado. Ahora, para el experimento que se hizo, que fue el de la reflexión múltiple, fue, o al menos se probó, que es el fenómeno mediante en el cual la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Y se puede encontrar este fenómeno cuando la luz pasa de aire a agua y del aceite al vidrio, etc. En este caso, se necesitó una vela y dos vidrios puestos uno enfrentado al otro. La siguiente práctica que se realizó fue la de la vela con el espejo que se cerraba y se abría. En nuestro caso utilizamos un marcador y vimos cómo a medida que se iba reduciendo el ángulo del espejo, se iban aumentando el número de imágenes que se veían en este. Aquí se ve en esta práctica cómo la luz rebota entre los espejos, formando varias imágenes y creando diferentes puntos donde se puede ver la misma imagen, ya que los rayos se van reflejando entre los espejos y rebotan entre sí, formando hacia el ojo humano varias imágenes iguales de la imagen original. Para este experimento fue necesario el definir el concepto de la ley de Snell. Esta es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar una superficie de separación entre un y otro medio de propagación de esta luz. Estos tienen índice de refracción distinto. Esta afirma que la multiplicación del índice de refracción
por el seno del ángulo de incidencia respecto a la normal es constante para cualquier rayo de luz incidiendo sobre la superficie separatriz de dos medios, lo que significa que el componente del índice de refracción paralelo a la superficie va a ser constante. Esta es usada para explicar fenómenos de refracción de la luz y se puede aplicar a cualquier tipo de onda que esté atravesando una superficie de separación entre dos medios. La siguiente práctica que se realizó fue una práctica en la que se incluyeron láseres y prismas. En esta práctica se puede evidenciar la ley de Snell, viendo cómo el ángulo de entrada al prisma era diferente al ángulo de reflexión adentro del prisma y el ángulo de salida. Además se vio cómo adentro del prisma se generaban reflexiones y se logró medir el ángulo crítico de cierto material. Esto nos sirve para comprobar la ley de Snell y ver que según el ángulo de entrada se va a cambiar el ángulo de salida y ver que en diferentes superficies el ángulo de reflejo es diferente al ángulo de entrada. Finalmente se realizó un trabajo con una imagen que se proyectaba desde una máquina y se tenían dos o tres lentes. Estos lentes tenían como propósito reflejar la imagen en una pantalla al final y se vio cómo la imagen que se originó al principio se era expandida e invertida al final de la práctica. Esta práctica también nos deja ver lo que se vio en la primera práctica con los lentes convexos y biconvexos y ya que nos permite ver cómo se va reflejando una imagen hacia el foco y generando así una imagen inversa y un poco más grande al otro lado del lente.